Sevilla, isla de la Cartuja. En el margen derecho del río Guadalquivir se encuentra el conjunto monumental de la Cartuja. Pero la Cartuja no es solo un conjunto monumental, es también un testigo de la historia de Sevilla desde hace 8 siglos. Lugar donde se instalaron alfares durante la época musulmana. Ermita franciscana en honor a la Virgen de las Cuevas en 1248. Monasterio de la Orden Cartuja desde 1399 hasta que se convierte en el cuartel de las tropas napoleónicas en 1810, para volver a ser ocupado por los cartujos 2 años después hasta su definitiva exclaustración en 1834 con la desamortización de Mendizábal. De la mano del auge de la industria se instala en el antiguo monasterio la fábrica de loza y porcelana Pickman Sociedad Anónima, desde 1841 hasta 1982. En los albores de 1992, en el marco de la Exposición Universal que habría de celebrarse en la isla de la Cartuja, el convento es sometido a varias intervenciones de restauración para su uso como pabellón real y posterior Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y oficinas. Restauraciones por sustracción, que vuelven a dotar al edificio de las formas de la época monástica y borran las huellas del resto de usos. El más importante de ellos, su pasado industrial. ¿Por qué una restauración sesgada, con vocación de permanencia, que atiende solo a una parte de su pasado? El pasado industrial de la Cartuja. Rehabilitación por sustracción. En 1839, el industrial Charles Pickman adquiere el abandonado monasterio Cartujo para transformarlo en 1841 como fábrica de loza. La Cartuja de Sevilla era a comienzos del siglo XX la primera fábrica cerámica de España, puesto que ocupará durante décadas, llegando a emplear en algunos momentos a más de 1.200 obreros. Su producción abarcaba tanto azulejos como ladrillos o sanitarios, pero sobre todo cerámica artística y loza doméstica. La llegada de Pickman a la Cartuja supuso cambios en la ciudad, cambios en su paisaje. Las espadañas y torres, símbolos del poder en el imaginario colectivo, compartían ahora protagonismo con elementos de gran potencia visual, las chimeneas. Cambios sociales. El uso industrial del monasterio propicia la incorporación de la mujer al trabajo, así como la llegada del ferrocarril en 1893, comunicando la fábrica con Triana. Durante y para el periodo industrial se realizaron modificaciones sustanciales sobre el anterior espacio religioso. Junto a algunas obras de nueva planta, cobran mayor importancia las transformaciones de los espacios para fines industriales. A través de un recorrido trataremos de poner en relieve el patrimonio industrial desaparecido en la Cartuja. Abarcaremos los edificios de Clausura de los Legos, la Capilla de Afuera, Clausura de los Monjes. Accediendo desde la Puerta del Río,
junto al Guadalquivir, avanzaremos encontrando a la derecha la clausura de los Legos, rehabilitada por Guillermo Vázquez Consuegra. El proceso de intervención despojó al edificio de las naves industriales que albergaban almacenes, balsas, pilones, silos u hornos. En su lugar se construyeron nuevos recintos, destacando la estructura de hormigón armado con lucernarios, que alberga hoy la sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Dejando atrás la clausura de los Legos, atravesaremos el patio del Ave María. En el periodo industrial, este recinto albergaría la vivienda del gerente de la fábrica, las caballerizas y las cocheras. La capilla sería la capilla privada de la familia Pickman. Las obras de adaptación de Francisco Mendoza y Roberto Luna para la exposición lo convirtieron en pabellón de recepción. De vuelta, al final de la explanada del patio del Ave María, entramos a través de las puertas de las cadenas a un recoleto atrio. A la derecha se situaban los laboratorios de la fábrica y a la izquierda las viviendas. La iglesia enfrente acogería almacenes de cerámica refractaria y útiles de hornos. La restauración, llevada a cabo por José Ramón y Ricardo Sierra Delgado para acoger el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, no hace ninguna referencia a su pasado industrial. Esta página se aparta de la historia del edificio, que sin embargo se encuentra de nuevo con las formas del antiguo monasterio. A uno y otro lado del patio mudéjar, la carpintería y los hornos. Aquí también referencia solo a su pasado monástico, aunque en la actualidad su uso sea distinto. El claustro de los monjes fue utilizado por la fábrica como talleres, secaderos y espacio para las máquinas. En la intervención contemporánea se les devolvió a las dependencias su antigua configuración monástica. Salvo por las icónicas chimeneas, no queda nada de su uso fabril, nada del mar de cubiertas de chapa industrial, ni siquiera restos de los raíles del ferrocarril que partían del embarcadero del río para establecer un circuito en el recinto. Y en el final de nuestro recorrido, en el jardín del Prior, nos preguntamos si las diversas restauraciones podrían haber tenido en cuenta en sus intervenciones todos los usos de la Cartuja, entendiendo a la Cartuja como un gran libro que solo se entiende leyendo todas sus páginas, no con una visión sesgada. ¿Hubiera sido posible la diversidad de usos? Creemos que sí. Es más, así lo promulga la Carta de Venecia en su artículo 11. En la restauración de un monumento deben respetarse todas las aportaciones que definen la configuración actual de un monumento, no importa a qué época pertenezcan, dado que la unidad de estilo no es el fin de la restauración. En muchos casos se alude para justificar la eliminación de las estructuras industriales en la Cartuja a su escaso valor constructivo y arquitectónico. No negamos que sea así, pero también es verdad que las ciencias del patrimonio han avanzado en este sentido, y por ello debería valorarse igualmente el valor social, didáctico o medioambiental, ponderándose el valor constructivo en su justa medida
en el caso de una actuación patrimonial. Se debe entender el conjunto monumental de la Cartuja como una ciudad propia, una ciudad dentro de una ciudad, como un paisaje que para entenderlo no puede ser separado de la historia de la que es testimonio.